¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Estamos abriendo las puertas de un nuevo programa de Onda Verde. Como lo hacemos habitualmente, siempre traemos alguna información de la semana. Antes de entrar al corazón de lo que queremos compartir con ustedes hoy, recordarles que en este mismo espacio, la semana pasada, los invitábamos a poder participar, si es que así les parecía justo, de un petitorio que están llevando a cabo organizaciones ambientalistas de la provincia de Neuquén. Necesitan juntar 100.000 firmas para oponerse a una instalación de minería a cielo abierto muy cerca de lugares periglaciales. Habrá que recordar también que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace muy pocas semanas atrás prohibía la práctica de minería a cielo abierto en lugares periglaciales o glaciares. Bueno, Neuquén se quiere instalar, hay un fuerte apoyo del gobierno de la provincia de Neuquén y hay ciudadanos, como decimos siempre, aquellos que le ponen el cuerpo a la problemática, que le están diciendo que no. Necesitan por ley provincial juntar 100.000 firmas. Es muy fácil hoy con cualquier buscador de internet. Si usted entra en recolección de firmas contra minería a cielo abierto en Neuquén, va a aparecer. Y se puede firmar también digitalmente, así que de acá a un tiempo vamos a repetirlos todas las semanas para que aquellos televidentes que quieran sumarse a esta patriada puedan hacerlo. Hoy vamos a hablar de otra cosa que de alguna manera está emparentada, porque es una vez más la gente de a pie, la gente de la calle oponiéndose a algunos, en este caso, a un proyecto de ley. Desde hace más de 10 años se quiere patentar la semilla, que, ya lo hemos dicho, es como patentar la vida. Se quiere modificar la ley de semillas y hacerla a gusto y piacere, como decían nuestros abuelos, de las empresas multinacionales. Hay un gran movimiento que se está oponiendo a esta privatización de la semilla. La semilla, aquello que ancestralmente se pasaba y se sigue pasando de mano en mano, aquello que tiene que ver con la comida, con la alimentación, quieren privatizarlo. Bueno, vamos a ver ahora a Verónica Aspirós Cleñán. Es mapuche de Los Toldos y ella y algunos integrantes más de esta comunidad nos dicen por qué hay que decirle que no a la ley de semillas. Al valor de uso de la semilla como un engranaje de un pseudo sistema productivo que lleva como consecuencia la depredación del planeta, las guardianas de la vida en el territorio y de los cuerpos de agua somos nosotras y le decimos no. La Cámara de Diputados no ofreció ni presentó pruebas que demuestren el proceso de consulta. Es por eso que los pueblos originarios no damos nuestro consentimiento y no lo daremos. Ella es Verónica y un integrante también de la comunidad de mapuche de Los Toldos. Verónica la vimos la semana pasada, ¿se acuerda, no? En el programa que hacíamos cubriendo la marcha de los barbijos en la ciudad de Rosario, una de nuestras entrevistadas fue Verónica. De esta manera abrimos nuestro programa de hoy, programa que tendrá invitados en el piso, mucho material y que te lo presentamos en nuestro sumario.
En Onda Verde compartimos el testimonio de Tincho Martínez, quien nos cuenta sobre la experiencia agroecológica La Porota, en la provincia de Entre Ríos. Además, conversamos con Paola Peltzer, doctora en Ciencias Naturales, investigadora del CONICET y docente universitaria, quien nos explica los resultados de estudios realizados sobre contaminación del agua. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana, y en nuestra Agenda Verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como ves, mucho material para compartir con ustedes hoy. Hay en diferentes rincones de nuestro país lugares donde se está produciendo de manera orgánica, de manera sustentable, donde además hay montones de otros emprendimientos vinculados con la vida, desde arte, artesanía, salud ancestral, trabajo con hierbas naturales. Hay muchos de estos lugares. Lo que les falta, por lo general, es difusión. Y por eso este programa intenta humildemente habitar esos rincones. Si uno cruza el charco, como decimos habitualmente, y nos vamos a la bellísima provincia de Entre Ríos, allí, cerquita de su capital, en La Picada, está la granja agroecológica La Porota. Un movimiento que de a poco se fue ampliando, que además tiene manifestaciones culturales, manifestaciones siempre vinculadas con la vida. Estuvimos hace un par de semanas atrás allí y hablamos con un viejo militante y protector de estas prácticas. Es Tincho Martínez, que en no más de 3 minutos nos cuenta un poco y nos invita, ¿por qué no?, a poder visitar este espacio, la granja agroecológica La Porota. Participo de un proyecto que es la granja agroecológica La Porota en La Picada, a 25 kilómetros de Paraná, y además en todos los foros y movidas donde se trabaja en pos de la agroecología y por sacarnos de encima este modelo del agronegocio ecocida y genocida. La Porota es un espacio de unas 20 hectáreas abierto a proyectos agroecológicos. La idea es darle la posibilidad a gente que tiene interés en meter mano en la agroecología y no tiene dónde hacerlo. En esta región hay una gran diferencia con Santa Fe. Acá nos hemos quedado sin horticultores, sin campesinos. Los alrededores de Paraná han sido invadidos o por la urbanización o por la soja. Ustedes deben saber que casi toda la verdura que nosotros consumimos acá pasa por el túnel. Entonces nos parece necesario, si tenemos la posibilidad de disponer un pedazo de tierra, ponerlo a disposición. En La Porota conviven varios proyectos. Hay un proyecto de apicultura, hay un proyecto de agricultura extensiva a pequeña escala, hay un proyecto de huerta, hay 2 o 3 proyectos de animales de granja, y además está en un lugar paradisíaco porque está junto a un arroyo con unos arenales espectaculares. Y bueno, la mayor parte del terreno además es un monte nativo que también es inundable por el arroyo, o sea, lo que queda disponible para aprovechamiento realmente no es demasiado, pero todavía es más de lo que nosotros estamos aprovechando, o sea, hay espacio para hacer cosas y estamos en esa, despertar el interés de la gente que quiere comer sano y consciente de que la demanda es muy superior a la oferta, de que la gente se dé cuenta que hay que meter mano y ahí hay posibilidad de hacerlo en La Porota. Los apicultores son gente con mucha experiencia, o sea, ellos ya están en un ritmo de trabajo, hacen una miel exquisita, sin venenos, etcétera, etcétera. La parte de agricultura extensiva en pequeña escala, que es la chacra,
la hace un compañero y amigo que en esta región de este lado del río es un ingeniero que más sabe del tema, o sea, ahí se está demostrando eso. Los que estamos en el proyecto Huerta somos todos principiantes, o sea, no podemos decir que estamos demostrando nada. Lo que sí, estamos aprendiendo muchísimo y somos muchos los que pasamos por esa experiencia y que después la podemos replicar en el balcón, en el fondo, en un baldío, etcétera, etcétera. Abrazo muy grande a Tincho por el tiempo dispensado y en él a todos los amigos de la granja La Porota y también, ¿por qué no?, a aquellos Quijotes que desde hace 50 y pico, 60 o 70, ya hemos perdido la cuenta, pero son muchas las marchas del Basta es Basta, que allí en la ciudad de Paraná no solo se visibilizan todos los martes desde hace mucho tiempo, caiga Navidad, caiga fin de año, llueva, haga frío, ellos están ahí, y que justamente por esa porfiada, la de ellos y otros entrerrianos en otras localidades de la provincia, lograron inclusive frenar las fumigaciones en las escuelas, ¿no? Con fallos, apelaciones y nuevos fallos hasta de el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Así que vaya también el saludo y la demostración de que cuando las porfiadas son dignas, finalmente algunas batallas se ganan, y está bueno decirlo y nombrarlo. Se prende la primera luz del semáforo, es la roja, la que dice que hay que parar, que hay que frenar, porque es lamentablemente la noticia fulera de la semana, ¿no? La noticia peligrosa, y voy al encuentro, no de Raúl hoy. Hoy no está Raúl. Al encuentro de Pablo. Y estamos como un poquito apretados, ¿no? Ahí con el espacio justo. El corazón es chico, no, el corazón es grande y la casa es chica, algo así era, ¿no? La primera luz roja nos lleva a Bariloche, ¿no? A Bariloche, Ricardo. Tiene que ver con la basura. Exactamente. Nos tenemos que ir al sur del país porque Bariloche, mejor dicho, el basurero de Bariloche, se encuentra entre los 50 basureros más contaminantes del mundo. Así lo estableció la organización no gubernamental ISWA, que realizó este ranking, y un ranking en el que lamentablemente Bariloche aparece y es la única ciudad argentina que aparece en este ranking. Decía, lamentablemente Bariloche comparte este ranking con localidades de África, aproximadamente 17, 18, otro tanto de Asia, con 13 localidades de América Latina y el Caribe y con 2 localidades de Europa. Un dato realmente alarmante, Ricardo, es que todos estos basureros se encuentran a menos de 2 kilómetros de zonas urbanas. Por supuesto, todo esto agrava los grandes perjuicios que tiene esta situación para con el medio ambiente y sobre todo para la salud de los habitantes de esas localidades. Es el ranking que uno no quiere figurar primero, quiere figurar último en esta tabla de posiciones. Pero Bariloche, bellísima ciudad, está entre las 50 más contaminantes del mundo en lo que tiene que ver con basura, y por eso lo presentamos en nuestra primera luz del semáforo. El basural de Bariloche se ubica entre los 50 más contaminantes del mundo que debieran cerrarse con urgencia. El informe Atlas de la Basura fue difundido por la organización ambientalista ISWA, International Solid Waste Association, con sede en Australia. La inclusión de Bariloche en este mapa mundial de la contaminación fue detectada por un ingeniero ambiental, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Negro. Debido al crecimiento de la ciudad, el basural quedó cercado por barrios con gran densidad de población. A la situación de colapso ambiental se sumó la gran cantidad de personas que concurren a diario en búsqueda de comida o abrigo. Además, los incendios en diversos sectores del vertedero se volvieron recurrentes. Ante el hartazgo por la falta de respuestas, referentes de las juntas vecinales presentaron un recurso de amparo colectivo. El juez civil de primera instancia, Santiago Morán, ordenó una pericia técnica en marzo, pero hasta ahora no fue realizada. Independientemente de esta realidad y lo que recién veíamos y escuchábamos, hay algún movimiento, inclusive hay un grupo de recicladores
que le está diciendo al gobierno de la provincia que tome cartas en el asunto, ¿no? Exactamente, la Asociación de Recicladores de Bariloche lleva desde hace mucho tiempo haciendo insistentes pedidos a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto. Lo cierto es que las autoridades locales todavía no han dado respuesta, y algo muy importante a destacar también es que la organización no gubernamental ambientalista ISWA aconseja que se cierre de forma urgente el basurero de Bariloche. Si es que no se cierra, por lo menos esperemos que las autoridades locales, ya sea de la municipalidad o bien las provinciales, tomen cartas en el asunto para disminuir los efectos sumamente negativos que tiene en cuanto a la contaminación. Una locura que en el siglo XXI estemos hablando de basurero a cielo abierto. Una locura todavía que estemos hablando de esto, pero lamentablemente es así. Con esta luz roja hacemos nuestro primer corte publicitario. Cuando volvamos, entramos en el corazón del programa. ¿Qué son los contaminantes emergentes? ¿Cómo están nuestros cursos de agua? ¿Qué pasa con la laguna Setúbal y el río Paraná? Entre otras cosas, vamos a hablar en el segundo bloque. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Serrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores, las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. Segundo bloque del programa, y vamos a abordar un tema que lo prometíamos en el bloque anterior. ¿Qué pasa con el agua, con nuestros cursos de agua, y qué pasa con el agua que consumimos también? En más de una oportunidad en este programa alertamos sobre la enorme cantidad de presencia de plásticos que tienen los ríos, los mares, los océanos. Inclusive hay algunos informes que dicen que de acá a pocos años ya no podremos nadar tranquilamente por el mar por la cantidad de plástico que hay. Y mucho de este plástico termina afectando a los seres vivientes, como pueden ser los peces, las tortugas marinas y demás. ¿Solo plástico tiene nuestros cursos de agua, o hemos transformado nuestros ríos, nuestros mares, nuestros lagos, nuestros océanos en grandes basureros? Miren, vamos a hacer una especie de representación de lo que tiene hoy nuestros cursos de agua. Y hoy vamos a hablar fundamentalmente de los medicamentos que están en el agua. Usted dirá, ¿cómo medicamentos? Ya vamos a ir a ello. Pero empecemos por uno de los contaminantes que tienen los cursos de agua, que es el plástico. Mucho plástico tiene, por ejemplo, la laguna Setúbal, ¿no? Mucho plástico, y representa realmente un problema muy, pero muy grave. Para ello, los invito a que veamos algunos datos, ¿no? Como para graficar, de cierto modo, lo que representa la contaminación con plásticos en las aguas a nivel mundial y en las aguas más precisamente del río Paraná y de la laguna Setúbal, Ricardo. Por ejemplo, a nivel mundial, la ONG Fundación Vida Silvestre señala que desde 1950 hasta la actualidad se han vertido más de 6.000 millones de toneladas de plástico en el mundo, ¿sí? 6.000 millones de toneladas tiradas al mar. Imagínense lo que es esa cantidad de plástico. Se entiende, ¿no? Digo, porque a veces los números es difícil de verlos. 6.000 millones de toneladas de plástico. Difícil de ver, pero nos detenemos para tomar dimensión de este hecho. Exactamente. En este contexto también hay que decir que 8 millones de toneladas de plástico son las que se arrojan al mar anualmente, y la Argentina ocupa el puesto número 28 en un ranking de 192 países costeros, ¿sí? Pero la pregunta es, vos hablabas de la laguna Setúbal, Ricardo, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede en nuestra región? Entonces los invito a achicar un poco el área de análisis o el área de estudio, y si pensamos en nuestra región, tenemos que decir, Ricardo, que desde el año 2016 investigadores del CONICET vienen haciendo análisis, vienen haciendo estudios sobre qué es lo que sucede en la laguna Setúbal, en el río Paraná, y hay que decir lamentablemente que los resultados son realmente alarmantes. Por ejemplo, se encontraron casi 100 botellas por kilómetro cuadrado a los márgenes del río Paraná.
Pero ese no es todo el problema, Ricardo, sino también que se habla de, o se ha analizado, mejor dicho, lo que sucede con la vida en estos cauces de agua. ¿Qué sucede con los peces? Bueno, por ejemplo, se tomaron sábalos y distintas especies de peces, y los resultados arrojaron que el 100% de los sábalos analizados tenían microplásticos en su organismo. Repetimos, el 100% de los sábalos analizados tenían microplásticos en su organismo. Datos realmente complicados, Ricardo. Que asustan. Que asustan. Vamos a jugar. Si esto fuera la laguna Setúbal, ¿qué tiene nuestra laguna Setúbal? Si eso fuera la laguna Setúbal, tenemos que empezar a tirar cositas. ¿Sí? Tenemos sorbetes. Podemos tirar tapitas de plástico. Lo ayudo, ¿sí? Por favor. Sí, cómo no. Podemos tirar cucharitas, ¿sí? De plástico. O sea, que alguien fue a la playa. Claro, sí, se llevó tomó un algo, helado. Exactamente. Pero al además, agua. se comió unas masitas y también lo tiró al agua. Un vasito de plástico también, ¿por qué no? Esto va al agua. Y botellas. Me gustaría no olvidarme de las botellas, porque hay un dato muy interesante, Ricardo, que no podemos dejar de mencionar, y es que la mayoría de los plásticos son productos que son de un solo consumo. Claro. Es decir, 1, 2 o 3, digo, la cucharita la podemos usar 2, 3 veces, pero que son descartables. Los usamos y los tiramos. ¿A dónde va a parar eso? Lamentablemente al río Paraná, a la laguna Setúbal y a los mares. Nos quedó chica la laguna Setúbal. Nos quedó un poco chiquita. La cantidad de basura que tiene la laguna Setúbal. Y todo esto también se le puede tirar también. Todo esto también se le puede tirar, por supuesto. Mira cómo quedó la laguna Setúbal. Bolsitas de nylon. Esto es uno de los elementos que fundamentalmente se transforma en microplásticos, y después los peces lo comen. Lo confunden con comida, o cuando comen no pueden evitar comerse las pequeñas partículas de plástico. ¿Solo plástico tiene la laguna Setúbal? No tiene solo plástico, sino que lamentablemente también tenemos que tocar un tema, Ricardo, que lo hemos conversado mucho en este programa y que tiene que ver con la contaminación por agrotóxicos, ¿sí? Un problema que no afecta solamente a las zonas rurales o a las zonas semirurales a partir de la fumigación de los campos, sino que también afecta gravemente a los cauces de agua de nuestra región. Hoy hablábamos, Ricardo, de investigaciones del CONICET. Bueno, volvemos otra vez al CONICET. De paso, resaltamos la importancia que tienen todo este tipo de estudios. Y, por ejemplo, hay investigaciones realizadas por el doctor Damián Marino, o en su momento la doctora Alicia Ronco, docentes profesionales de la Universidad de La Plata, que señalan que en los cauces de agua de la región hay grandes presencias, grandes índices de contaminación por agrotóxicos. Fundamentalmente 3 agrotóxicos, y les voy a pedir que presten atención a ustedes que están del otro lado. Se menciona el glifosato, se menciona el endosulfán. Entonces vamos a ponerlo ya. Lo vamos poniendo, ¿no? La laguna Setúbal tiene, como vemos, también tiene endosulfán. Endosulfán, vamos a ponerle a la laguna Setúbal. Bueno, en este caso el río Paraná sería, ¿no? Exactamente. Dijimos, ¿qué más? Glifosato, ¿sí? Sí. Tomamos el glifosato. Vamos a poner el glifosato también a la laguna Setúbal. También a la laguna Setúbal. Que lo mezclamos con los plásticos. Y la cipermetrina. Que aquí está. Como ya sabemos, el glifosato, un muy potente, fuerte herbicida, los otros 2 son insecticidas. Un dato que hay que mencionar, que lo comentábamos también hace algunos programas atrás, Ricardo. El endosulfán está prohibido en la Argentina. Hace tiempo ya. Hace tiempo que es un químico que está absolutamente prohibido en nuestro país, y que lo podemos encontrar en los cauces de agua. Lo encontramos por 2 causas. O porque se sigue usando ilegalmente, o porque todavía persiste en estos lugares. Y habrá que recordar que aquí no es un lugar donde se fumigue. Digamos, nadie va a fumigar el río. El río, la laguna. Tiene que ver con la deriva del viento, con el avión y demás, ¿no? Exactamente. Acá terminó la cosa. No terminó la cosa acá. Porque además el trabajo o los desperdicios de medicamentos, los restos de medicamentos, también terminan en nuestros cursos de agua. Algunos datos, por ejemplo, el diario La Nación publicaba hace 2 años, y es el último dato que pudimos sacar, que en los había un informe de La Nación que se consumían 114 pastillas ansiolíticas por segundo en nuestro país. 114 pastillas ansiolíticas por segundo en nuestro país. Al medicamento que utilizamos los seres humanos habrá que sumarle también los medicamentos que se utilizan en la industria veterinaria, sobre todo los antibióticos y sobre todo
en lo que tiene que ver con la industria del pollo. Quiere decir entonces que, y ahora vamos a hablarlo con una investigadora del CONICET sobre este tema, por el despido que hacemos cada uno de nosotros, los seres humanos, con la orina, por ejemplo, que termina en los cursos de agua, o por lo que se utiliza en el uso veterinario, los medicamentos también terminan en nuestros cursos de agua, y entonces nuestra laguna Setúbal, nuestros ríos Paraná, nuestros mares, terminan siendo esto. ¿Se acuerdan lo que era cuando empezábamos, no? Era agua transparente. Termina siendo esto. Vamos a hablar del último contaminación, de la contaminación con remedios en el río, con nuestra invitada de hoy. Está con nosotros Paola Pelzer. ¿Cómo te va, Paola? Hola. Gracias por venir, Paola. Gracias a vos por invitarme. Paola es investigadora del CONICET, es profesora adjunta a cargo de la Cátedra de Ecología de la Restauración de la Escuela Superior de Sanidad de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y hace un tiempo vos con otros científicos del CONICET estuvieron investigando esto de los contaminantes emergentes. Para el señor o la señora que está viendo, ¿cómo le explicamos qué son los contaminantes emergentes? Sí, los contaminantes emergentes son todos aquellos remedios, productos, ya sea de principios activos o sus metabolitos, incluso se han incluido los metales, arsénico, el mercurio, y cualquier otro contaminante que preocupe o alerte a la sociedad o a la comunidad científica. Esto quiere decir que son aquellos contaminantes que no tienen ningún tipo de regulación y que se encuentran incluso ya en algunos países en el agua potable. Es decir, que no están regulados ni normatizados en aquellos screening o aquellos monitoreos que se hacen en aguas, ya sea aguas residuales o en aguas de curso como son los ríos. Es decir, que no tienen estándares como por ejemplo lo puede llegar a tener la cipermetrina hoy por hoy, que se sabe que a cierta cantidad o cierta concentración en agua produce efectos deleterios en fauna silvestre. Estos contaminantes emergentes no tienen una regulación a nivel internacional. Sí, ahora iba a hacer un pequeño detalle. Solamente en Europa, a partir del 2017, se están implementando algunas normatizaciones de cuánto es lo permitido. En realidad no debe haber, pero con toda esta falta de tratamiento de efluentes, ya sea de industrias farmacéuticas, de lo que nosotros producimos, muchos de los remedios que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo son excretados entre el 40 y el 60%. Sabemos que en Argentina y todo lo que son nuestras provincias no tenemos plantas de tratamiento y menos de plantas de tratamiento que traten o se focalicen en lo que tenga que ver con los remedios, sus principios y sus metabolitos. Es decir, que todo lo que nosotros tomamos va a parar al agua, va a parar al río, a través de nuestros retretes, de nuestros inodoros, ¿no? Claro, que terminan en el curso de agua de nuestras ciudades. Terminan en el curso de agua. Vos decías que algunos países ya se sabe que el agua potable viene con estos contaminantes. En la Argentina todavía no se sabe, no hay manera de que nosotros sepamos qué viene en el agua potable, al menos con esto. Sí, en principio las plantas potabilizadoras no tienen incluido dentro de sus screening o monitoreos diarios a estos contaminantes o a estos compuestos dentro de esa labor diaria que hacen de análisis o de registros de contaminantes en cuerpos en agua potable, y lo mismo sucede obviamente en cuerpos de agua. ¿Eso quiere decir que nuestra agua potable puede tener eso? Es posible. No lo puedo afirmar porque... Pero la laguna y el río Paraná sí tiene eso. Sí, hay trabajos de Loriaga, Carquiriborde y una investigadora del INALI, ya que mencionabas la laguna Setúbal, que es Jimena Casenave, han encontrado en la laguna Setúbal y en el río Paraná algunos contaminantes, como lo es el diclofenac, que es un analgésico que tomamos libremente, que se vende libremente sin prescripción médica. Eso porque nosotros los despedimos con nuestra orina. Lo despedimos entre el 40 y el 60% en nuestras heces, y en la orina se despide en estos contaminantes. Esto tiene que ver que leía un resumen de la investigación que ustedes hacían aquí y que ya salió publicada en algunos lugares, que los efluentes que se tiran al agua carecen de tratamientos.
Sí, muchos de estos carecen de tratamiento. En otras partes del mundo se trabajan con yodos activados o lodos activados o procesos avanzados de oxidación. Es decir, que hay un tratamiento de estos residuos o de estos contaminantes emergentes que pasan directamente de la industria farmacéutica o de aquellos efluentes hospitalarios o de los mismos efluentes de la ciudad o de los municipios y son tratados. En Argentina lamentablemente carecemos de esto. Y obviamente y principalmente estamos obteniendo algunos resultados, ya sea a campo o en distintas matrices ambientales, en agua o en sedimentos o en camas de pollo, que ya lo voy a explicar ahora, que estamos encontrando residuos de medicamentos. Y a esto hay que sumarle los efluentes de las fábricas, de las curtiembres, por ejemplo, entre otros, ¿no? Sí, ¿Te podés quedar un ratito más? Sí, por supuesto. Se queda un ratito más, Paola, porque es momento de presentar la segunda luz del semáforo. Es la luz amarilla. Y así como íbamos a Bariloche en la luz roja, la luz amarilla tiene que ver con lo que pasa en Jujuy. Te lo va a contar ahora Pablo y tiene que ver con las amenazas de desalojo a campesinos. En nuestra provincia hay algunas, en Santiago del Estero ni que hablar. Ahora Jujuy es otra de las provincias que los campesinos están siendo amenazados con desalojos. Lo cuenta Pablo, es nuestra segunda luz del semáforo, la luz amarilla. Hay grandes denuncias en los últimos días de que la policía provincial ha intentado desalojar a familias campesinas que se encuentran habitando cerca de la localidad de El Carmen, ¿sí? Una situación que estamos acostumbrados, lamentablemente, sobre todo en las provincias del norte, a vivir. En esta ocasión las denuncias provienen de la provincia de Jujuy, repito, de la localidad de El Carmen. Nos mantenemos con la luz amarilla entonces para esta situación. Integrantes de una familia campesina recibieron un acta de intimación para ser desalojados en la zona de los diques en El Carmen, provincia de Jujuy. En un comunicado de prensa denunciaron persecuciones, amenazas y hostigamientos por parte del gobierno provincial. La intención del desalojo se realizó sin orden judicial ni juicio previo, acusando de usurpación a personas y familias que ocupan y viven desde hace varias generaciones en la zona. La fuerza policial desconoció los derechos posesorios, leyes en defensa de la agricultura familiar y la Declaración de la ONU de los Derechos Campesinos. Cabe recordar que en ese territorio el gobierno jujeño quiso avanzar con un proyecto turístico e inmobiliario, por lo cual sancionó la ley 6.449 en la legislatura. La norma desafectaba un área de reserva natural en la zona de los diques. La solidaridad, por un lado, de los ambientalistas y diría la población jujeña para frenar los desalojos y ese dedo acusatorio de responsabilidad del gobierno provincial, una vez más, privilegiando los negocios por los intereses de la gente en esta luz amarilla que recién nos presentaba Pablo. Seguimos hablando con Paola Peltzer, investigadora independiente del CONICET. La tenemos aquí en Santa Fe, trabajando sobre este tema. Y hablando sobre la contaminación en nuestros cursos de agua, ustedes trabajan fundamentalmente tomando como testigo a los que nosotros, que no somos científicos, hablamos de sapos y ranas. Es así, ¿no? Ranas, sí, son nuestros canarios de las minas. Claro. Lo diría Raquel Carson en su Primavera Silenciosa, en su libro que ha tenido mucho auge, sí. ¿no? Bueno, ellos son nuestros pacientes, a partir de ellos nosotros tomamos muestras y vemos su comportamiento, por ejemplo, y hemos visto alteraciones de estos contaminantes emergentes. Hemos utilizado no solamente remedios como el diclofenac, la dexametasona, que son glucocorticoides, algunos otros analgésicos, algunos otros que tienen que ver con la regulación de la presión, y algunos otros que tienen que ver con el cuidado personal, como algunos piojicidas, por ejemplo, que son muy renombrados en Argentina, con una marca comercial muy conocida en Argentina. ¿Y qué encontraron en todos los estos, sapos y en las ranas? En general, lo que hemos trabajado hasta el momento son
trabajar con estos canarios de las minas, con nuestros ranas y sapos, pero en estadio larval. En estadio larval, al recibir en concentraciones ambientalmente relevantes de estos contaminantes emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Son concentraciones que ya investigadores de Argentina han detectado en los cursos de agua. Las probamos en laboratorio. ¿Qué efecto le producen a estos renacuajos? Y hemos encontrado teratogénesis varias a nivel corporal externo. ¿Qué es teratogénesis? Teratogénesis son malformaciones. Malformaciones. Sí, malformaciones que pueden variar desde malformaciones que le falta, por ejemplo, un ojo, que tienen un determinado nombre científico, por así decirlo, se llaman anoftalmias. Después tienen alteración en el esqueleto iobranquial, obviamente eso va a desfavorecer en su desarrollo. Van a presentar alteraciones en su comportamiento, es decir, no van a alimentarse de la manera que lo hacían. Entonces esto va a alterar lo que se denomina su performance o su fitness, claro. Es decir, que probablemente estos renacuajos no lleguen a su clímax metamórfico y se transformen en los sapos y ranitas que nosotros tanto nos gustan o claro. tanto lo vemos más menudamente, porque hay mucha gente que se confunde los renacuajos con los peces, ¿no? Y eso muy posiblemente es a partir de cómo está contaminado su lugar su hábitat. Sí, está pasando a través de concentraciones ambientalmente relevantes de todos estos contaminantes, insisto, ¿no? Remedios y productos de cuidado personal. Muchos de estos productos o de estos contaminantes emergentes no solamente llegan a través del inodoro y del retrete y van a pasar al río directamente, sino también llevan a través de otras formas, como lo es, por ejemplo, el uso de fertilizantes orgánicos. Es un tema muy utilizado en lo que es, yo lo he visto, lo hemos visto conjuntamente con Rafael Lasmanovich y nuestro equipo de trabajo en todo lo que es la Ruta 1, en las huertas, sí. Que lo utilizan mucho, que es la cama de pollo, son los excrementos que se sacan de los criaderos de pollo y se utilizan como fertilizantes orgánicos porque tienen alto contenido de nitrógeno y alto contenido de fósforo, y bien. De esa manera van nutriendo lo que es el suelo para que luego crezcan las lechugas, las acelgas, etc. ¿Pero qué pasa con ese abono de pollo? ¿Pero qué pasa? Hicimos otros análisis viendo particularmente qué es lo que pasa con las camas de pollo y estos excrementos, y tienen altos contenidos también de todos estos contaminantes emergentes, de productos farmacéuticos de uso veterinario, muchísimo. Todo lo que tenga que ver con diclofenac, antibióticos de uso, incluso que son utilizados para el hombre, fungicidas, incluso otros plaguicidas incluidos. Sumado a ello, tienen un alto contenido de bacterias que son sumamente patógenas para el hombre. Todos lo sabíamos de alguna manera, pero aquel libro de Mal Comidos, de Soledad de Berruti, nos puso en alerta sobre que la industria del pollo debe ser una de las industrias más crueles, sí. Para con el animal, pero de mayor penetración de antibióticos, ¿no? Sí, todo esto que tenga que ver con el uso de antibióticos, ya sea de uso humano, porque muchas veces le echamos la culpa a los antibióticos y no tomamos conciencia de que muchos de nosotros vamos a una farmacia, hasta hace poco se vendían en los kioscos los antibióticos, son muchas veces sin prescripción médica y se pueden comprar libremente, y esta es una de las del grave problema que tenemos con todo el tema de los productos farmacéuticos, ¿no? Que son de venta libre y que el hombre lo puede utilizar de forma indiscriminada y sin hacer de tener un uso responsable. Claro, ¿no? Y sin un profesional médico que nos diga que debemos tomar este antibiótico para esta enfermedad. Últimamente, ¿no? Lo que se está viendo es que sobre todo los antibióticos están generando resistencia bacteriana. Claro. Esta resistencia bacteriana hace que las bacterias muten al azar y transmitan a sus pares por transferencia horizontal, se dice, es decir, a las otras bacterias, esta resistencia a, por ejemplo, la amoxicilina. Entonces, lo que se trataba antes con, por ejemplo, una angina en un niño de 3 años, con una amoxicilina cada 8 horas, hoy ya no se puede tratar, o realmente en muy pocos casos, calculo que
que se deben tener que utilizar otros medicamentos. Me pedías recién una botellita, Sí, decía, una botellita. supongamos que esa sería la botellita del glifosato. Volviendo a lo que es la cama de pollo, y que en realidad en Entre Ríos es un tema preocupante, nos hemos metido en el corazón de la producción de pollo, que es Crespo, la localidad de Crespo. Hemos tenido un buen, una buena repercusión. Una buena repercusión, digamos, y la gente nos ha invitado justamente por eso, porque ellos mismos están cansados, no solamente por el olor que se produce, sino porque, bueno, hasta hace poco se conocía de que en la carne de pollo no solamente venían hormonas, no solamente venían remedios analgésicos, es decir, un pollo antes duraba en una granja de nuestros abuelos en criarse en 60 días, hoy se cría en 30 días. Y decimos, ¿y por qué se crece tan rápido? Bueno, se le incluyen un montón de medicamentos entre antibióticos, analgésicos, para que puedan estar parados y comiendo durante todo el día, para que no se enfermen entre ellos. Pero también se les introducía a la venta, ya en la parte comercial, arsénico. Arsénico. Y el arsénico de una marca muy conocida que ya se prohibió, creo que en lo que es Norteamérica y Europa, de la marca, una marca conocida, Roxarsone, se incluía en la carne para que tuviera color rosado el pollo, es decir, fuera visiblemente más rico. Estéticamente más rico. Y bueno, además de incluirle agua para inflarlos y que pesen más. Bueno, pero fíjense que ya no tenemos solamente contaminantes emergentes o de preocupación emergente y que alertan a la sociedad de que algo está pasando con todos estos medicamentos que estamos consumiendo, sino que también a nivel de uso humano, de uso animal, también tenemos estos problemas. Y para despedirme un poco y contarte que cuando hablabas hoy de glifosato, el glifosato en 1980 fue patentado como un herbicida, es decir, un plaguicida que mata hierbas, ¿sí? O mata vegetales. Sí. En 2010 la empresa multinacional la declara como un antibiótico, la patenta como un antibiótico. ¿Por qué? Porque tiene una amplia propiedad antimicrobiana. Hay un gran desastre que se produce en 1824 en Bhopal, en India, donde se está utilizando el glifosato para limpiar las tubas, donde se lo utilizaba justamente para limpiar las tubas porque tenían alto contenido microbiano. Y ahí se descubre justamente que el glifosato tenía propiedades antimicrobianas. Entonces Monsanto lo declara o lo patenta en 2010 para tapar toda esta toxicidad que ya la sabemos y su potencial cancerígeno y todos los efectos deleterios que le producen en el hombre, en 2010 como un antibiótico. Sumado a esto, vos imaginate que en esa laguna Setúbal, donde tenemos remedios, donde tenemos plástico, donde tenemos productos emergentes, en este caso, bueno, remedios, principios activos, también tenemos plaguicidas y también tenemos otros plaguicidas que cumplen la función de antibióticos. Si esto entra en nuestro cuerpo, además de los productos farmacéuticos que consumimos, como por ejemplo un diclofenac, ¿qué pasa con el glifosato? El glifosato está barriendo nuestra flora intestinal, que es muy beneficiosa que la tengamos. Tenemos más de 100.000 bacterias dentro de nuestra flora intestinal y son sumamente beneficiosas. Y que se las barre. Se las barre. Y sumado a eso, si tomamos agua y tiene arsénico, y si sumado a eso tomamos agua y tiene atenolol, que es un medicamento que... Estoy pensando que no sé si vos o quién, pero tenemos que invitar a alguien en el próximo programa para que nos digan qué hacemos. Sí, ¿no? La verdad que pero muchas veces... es para agarrarse la cabeza, ¿no? Hablamos vamos a dar charlas con Rafael, nos preguntan ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Claro. ¿Comemos carne? Que está en... ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos? Agua, ¿no? ¿Comemos verdura? ¿Nos hacemos vegetarianos? ¿Nos hacemos veganos? La verdad que no hay una respuesta y diría Nora Cortiñas, estamos en una situación bastante peligrosa.
Yo te agradezco, Paola, por haber venido hasta acá, pero bueno, como lo hicimos con Maxi Atademo, con Rafa Lagmanovich, con Damián Berseñasi, con Damián Marino, el agradecimiento profundo de cada uno de nosotros como hermanos, como hombres y mujeres de la Tierra, porque ustedes hacen que la ciencia sea más entendible para nosotros, pero que fundamentalmente las investigaciones científicas sirvan para vivir mejor y no para vivir peor. Y acercar, me parece, la universidad, la ciencia a la gente es una materia pendiente que teníamos y ustedes lo hacen muy bien, así que muchas, pero muchas gracias. Gracias a vos por haberme invitado. Quien nos visitó hoy es Paola Peltzer, investigadora independiente del CONICET. Bueno, hablando sobre esto, le prometo que no sé qué vamos a hacer con la producción, pero vamos a buscar un programa también para dar respuestas a esto, para no quedarnos solo con esta alarma, que existe, que está, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, justo remedio, ¿no? Lo que no tiene remedio, pero vamos a ver también cómo podemos generar algún tipo de acción ciudadana para combatir esto, porque si no nos quedamos tan solo en la denuncia. Nos vamos a un pequeñísimo corte, nos pasamos mucho de este bloque. Cuando volvamos nos queda la Agenda Verde, nos quedan los recomendados de la cultura, nos queda un montón de material, así que no se vayan. Tercer y último bloque del programa de hoy y vamos a abrir este bloque, esta sección, con nuestros recomendados culturales. Y antes de ir a ello, nuestro bienvenida Yula. ¿Cómo estás, Yula? Ricardo? ¿Bien? ¿Todo bien? Un alegrón. Muchas gracias que puedas por la estar invitación. con nosotros. Y Yula lo que va a hacer es, cada programa, traernos aquella representación, aquella creación artística, cultural, vinculada con el tema. Hoy le dijimos esta semana, bueno, hay que buscar alguna actividad hecha por el hombre de la cultura vinculada con la contaminación. ¿Qué encontramos? Bueno, primero encontramos una película, encontré dos películas. Bien. La primera está, dirigida a un público infantil, que se caracteriza y va contando la historia de un nene que durante, el proceso de la película cuenta cómo las acciones del hombre, cómo las actividades del hombre están influyendo, perjudicando de mala manera al medio ambiente. Como por ejemplo en los animales, como por ejemplo en los suelos y sobre todo en la contaminación del agua por plásticos y por otros elementos, en las aves y como se ven en los peces sobre todo. Interesante porque lo que decimos siempre, el dibujo animado que como industria cultural está dirigida a los chicos, muchas veces también nos enganchamos los adultos. No, además me pareció interesante esta película porque está dirigida a un público que es el futuro de lo que nos queda. Claro. Y sobre todo que es una forma didáctica de contar lo que a veces es difícil transmitir, o sea, es difícil contarles a nuestros hijos, a nuestros niños lo que sucede, y es una forma didáctica de contar una realidad. ¿Te acordás cómo se llamaba la película? El Lorax. El Lorax se llama la película. Digo, para aquel que quiera buscarla por las redes sociales, para poder compartirla con sus hijos, o no. Con todo el público infantil, digamos. No es la única que trajiste, ¿traes algo más? Exactamente. Es una película vieja esta, pero está buena. Del 2000. Es una película muy vieja, pero muy famosa también. Sí. Se llama Eric Brockovich, en la que interpreta a la protagonista es Julia Roberts. Y cuenta, la historia de una mujer que viaja a Estados Unidos por cuestiones personales y se entera de que muchas personas, muchas familias de ese lugar están padeciendo una enfermedad mortal a causa, de la contaminación del agua. Sin embargo, este no es el eje principal de esto, sino que ella empieza a hacer investigaciones, empieza a escuchar testimonios de distintas personas que padecen estas enfermedades y se entera que hay una empresa muy famosa de Estados Unidos detrás de todo esto que va sucediendo. Que es una curtiembre. Es una curtiembre, ¿no? Sí, exactamente. Interesantísimo lo que nos trae Yula. Dos recomendados hoy, ¿no? Una película de dibujos animados y nos vamos despidiendo de esta sección para dar paso a la luz verde con un tramo de esta última película que nos traía Yula hoy. Just keep it all in one place. Right. I'm sorry. I just don't see why you're corresponding with PG&E about your medical problems in the first place. Well, they paid for the doctor's visit. They did. You bet. Paid for a checkup for the whole family. And not like with insurance where you pay and a year goes by and maybe you see some money. They just took care of it, just like that.
We never even saw a bill. Wow. Why'd they do that? Because of the chromium. The what? The chromium. Well, that's what kicked this whole thing off. Erik Brockovich, la película con la cual cerrábamos nuestros recomendados culturales y que seguramente, si usted tiene nuestra edad, la recordará porque fue, no diría un bestseller del cine, pero durante mucho tiempo fue una película señera en este tema. Momento de presentar la última luz del semáforo. Bienvenida sea la luz verde, la buena noticia, la que le dice pase, la que nos da el permiso para avanzar y que en este caso está vinculado con lo que hablábamos, el plástico, los sorbetes, los vasos de plástico. Bueno, Lanús en este caso saca una ordenanza interesante, ¿no? El municipio de Lanús emitió una ordenanza en la cual prohíbe el uso de sorbetes y de vasos plásticos. Una ordenanza, Ricardo, realmente importante, realmente interesante, que tiene por objetivo, lógicamente, reducir el uso de estos elementos, reducir la contaminación y que va a entrar en vigencia a partir del año 2020. Y que se suma a una iniciativa que había tomado hace un tiempo atrás Capital Federal. Recuerdo que había sido luz verde también de aquí. Bueno, es una buena noticia, lo presentamos en nuestra luz verde. El Consejo Deliberante de Lanús aprobó y promulgó una ordenanza que prohíbe en el distrito el uso y comercialización de sorbetes y vasos plásticos descartables en comercios, locales gastronómicos, vendedores ambulantes, eventos y fiestas de toda índole. La propuesta nació de la bancada oficialista, por lo que todo indica que la norma avanzará hacia la reglamentación por parte del intendente. El trámite podría demorar algunas semanas, aunque los comercios tendrán tiempo hasta 2020 para buscar alternativas. Recordemos que los sorbetes se usan algunos instantes y tardan en degradarse entre 150 y 400 años. Lo que decimos siempre, está hecha la normativa, ojalá que ahora se controle, se vigile y se lleve a cabo. Que se lleva a cabo en nuestro país, pero también en otros países del mundo, ¿no? Por supuesto, es una normativa, esto es una ley que, por ejemplo, ya está instalada en ciudades de los Estados Unidos. En el Reino Unido está prohibido el uso de sorbetes y de vasos plásticos, de elementos de plástico, así como también, si nos venimos a América, podemos mencionar Costa Rica. Esto nos señala que es una medida realmente para imitar, que esperemos que falte poco para que podamos vivirlo, si no en la ciudad de Santa Fe, ¿por qué no también animarnos a pensarlo en la provincia y si no en el país? Seguro, está buena la medida y ojalá se lleve a cabo y en este caso sería buscarle una solución pequeña, chiquita si quiere, pero algo a lo que hoy hablábamos y denunciábamos. Casi sin en continuidad nos vamos a nuestra agenda verde. Continúa el ciclo de ecología coordinado por el periodista Sergio Rinaldi. El lunes 1 de julio, el diputado Carlos Delfrade y el periodista Oscar Aunzwein hablarán sobre la forestal. A partir de su investigación periodística, recorrerán la historia de la empresa y las luchas obreras. El encuentro comenzará a las 20 en el Centro Cultural Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. Casi nos estamos yendo, nos queda tan solo la despedida musical, como hacemos siempre, solo cerrar en un programa que hoy tuvo muchas voces, que tuvo muchas entrevistas y muchas acciones, decir a veces lo perverso del sistema, ¿no? Cuando cerrábamos la entrevista con Paola, decíamos justamente, esa multinacional, Monsanto, que ahora es Bayer Monsanto, fíjate qué cínico, ¿no? Es la misma empresa la que genera el veneno que te enferma, es la que luego genera el supuestamente remedio que te cura. Tenía razón el romancero español con Poderoso Caballero, es don dinero, ¿no? Nos vamos con música hoy, sí. Y el desafío también era buscar alguna manifestación cultural musical vinculada con lo que hablábamos. Y sí, y elegí una canción hermosa, que es del gran cantautor Juan Manuel Serrat, que la canción se llama El hombre y el agua. Y él la compuso en 1992, en el video de 1992, cuando él hace la presentación de su disco Utopía, y hace referencia a qué nos pasa, qué le pasa al hombre con el agua, qué le pasa al hombre con la naturaleza. Hay como un juego ahí de ida y venir, disculpa.
Y a lo último hay una frase muy hermosa que dice: si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Entonces como que nos abre un paréntesis a preguntarnos qué estamos haciendo en este presente para que el futuro no nos pase factura. Muy bien, gracias Yula. No, por favor, muchas gracias. Con esto nos vamos, y qué importante lo último que decía Yula. El agua es memoria, y también cada uno de nosotros debemos ser memoria, porque estamos trabajando en este programa y en tantos otros por defender ya no solo a nuestras generaciones futuras, sino también a cada uno de nosotros. Con esto nos vamos, con memoria y con la posibilidad de modificar nuestro entorno para vivir mejor. Con esta premisa nos vamos y lo invitamos, como siempre, a compartir con nosotros, si le pareció bien, un nuevo programa la semana que viene. Gracias por todo, será hasta entonces. El hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Y brinca, moja y vuela, lava, agua que vienes y va, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino, agua, que esculpes paisajes, agua, que mueves molinos, hay agua, que me das en nombrarte, agua, que le puedes al fuego, agua, que agujereas la piedra, agua, que estás en los cielos como en la tierra, y brinca y moja y vuela y lava, agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo,